a don Manuel Vázquez Uceda, que es maestro de Pedagogía Terapéutica, de Audición y de Lenguaje, además es orientador, es miembro de equipos directivos de centros de primaria, asesor de formación permanente del profesorado en el CEP de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, donde estuvo 6 años y 4 de ellos como subdirector. Actualmente es jefe de servicio de orientación educativa y atención a la diversidad en la Dirección General de Participación e Innovación Educativa. También ha participado como ponente en numerosas acciones formativas relacionadas con la atención a la diversidad y sobre todo la promoción de un modelo de escuela inclusiva. Además es autor y coautor de diversas publicaciones sobre esta misma temática. Y una de las cosas que también tiene afinidad con nosotros porque está casado y tiene 2 hijos, un chico y una chica de 2 y 3 años respectivamente, o sea que está también para entrar en la AMPA de su entorno. Bueno, pues con nosotros y tiene la palabra Manuel. Muchas gracias. Ahora, ¿se oye ahora? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Todo lo que ha dicho es lo que he sido. Actualmente soy solamente jefe de servicio de orientación educativa y atención a la diversidad de la Consejería de Educación, y sí soy el padre de esos, soy el padre de esos 2 niños y niñas, cuyo cumpleaños celebramos ayer hasta la 1 de la madrugada, por lo que si digo alguna tontería, no me lo tengan en cuenta. Bueno, en principio, el tema sobre el que se centran estas jornadas, o este congreso, como ustedes quieran llamarlo, este encuentro, es un tema que debería ser, y desde mi punto de vista es la clave de cualquier sistema educativo, y sería la clave de la idea esencial de una escuela pública. Una escuela pública debería tender hacia eliminar cualquier tipo de exclusión y sobre todo a potenciar la inclusión. Hay gente que habla de una escuela, en vez de decir excluyente dicen exclusiva, y no es ninguna tontería. No es ninguna tontería hablar de una escuela exclusiva en oposición a la escuela inclusiva, porque la escuela exclusiva sería esa escuela que no solo excluye, sino que se dirige solo a unos pocos. Sería una escuela como de alto standing que no entraría para nada en los planteamientos del sistema educativo que defendemos desde la Consejería de Educación y que entiendo que defienden la audiencia que tenemos hoy en la sala. Yo no estoy nada cómodo sentado, con lo cual ustedes además no me ven. Yo me voy a levantar y les voy a contar algunas ideas en relación a los planes y programas de la Consejería de Educación para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, como me pidieron desde la organización. Yo no he sido. A ver, planes y programas de la Consejería de Educación para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Ya han visto bastantes cosas. Yo quiero agradecer de nuevo que la organización me haya invitado a esta jornada, pero además quiero agradecer la labor que presta al sistema educativo esta organización. O sea, la labor que desde CODAPA, desde el colectivo de padres y madres de alumnado, consideramos que la pieza que ellos aportan, que vosotras aportáis a la configuración de un sistema educativo de calidad es esencial. Por lo tanto, yo creo que encuentros como este sirven, además de para que os conozcáis, os pongáis cara, os encontréis periódicamente, os encontréis de vez en cuando, sirven para reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con la mejora del sistema educativo y para ver en qué medida las familias pueden aportar también a esa mejora del sistema educativo. No solo es un encuentro, una jornada en la que ustedes se sientan, vienen personas y les cuentan cosas, sino que entiendo que estas jornadas sirven para reflexionar y para ver cómo podemos aportar entre todos para la construcción de un sistema educativo de calidad. Uno de los objetivos que yo me planteo hoy con esta intervención es
no hablar demasiado, aunque lo tengo difícil porque hablo mucho, pero uno de los objetivos es no hablar demasiado, sino partir de hacer una fotografía, una foto de cuáles serían esos planes, cuáles serían esos programas, cuáles son esas medidas de atención a la diversidad que podemos poner en marcha desde el sistema educativo, que se ponen en marcha desde el sistema educativo o que están en programas poner en marcha desde el sistema educativo. Pero también vengo a escuchar, también vengo a que ustedes me pregunten, a que ustedes me cuenten, a que ustedes me den su parecer. Por eso una de las partes más importantes de lo que hoy pretendemos hacer es no hablar demasiado, sino también que ustedes me pregunten e intentar, en la medida de mis posibilidades, responder a lo que ustedes quieran plantear. Comencemos por la fotografía. En primer lugar, el concepto. Yo no voy a hacer una exposición conceptual, pero sí es importante que aclaremos, aunque ya se lo hayan aclarado, de qué hablamos cuando hablamos de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Quiénes son los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo? Bueno, pues en principio son esas personas. Digamos que hay tres colectivos fundamentalmente que entran dentro de lo que sería el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, definidos a nivel estatal en la LOE y definidos a nivel autonómico en la LEA. Esos colectivos serían básicamente, luego podríamos ver todos los matices que ustedes quieran, pero básicamente sería el alumnado con necesidades educativas especiales, el alumnado con altas capacidades intelectuales y el alumnado con necesidades de compensación educativa. Yo le llamo alumnado con necesidades de compensación educativa para entenderme. No es ese el término que se utiliza en la normativa, pero luego explicaremos a quién se refiere. Cuando hablamos de alumnado con necesidades educativas especiales, estamos hablando de dos colectivos fundamentales. Por un lado, el alumnado con discapacidad y por otro lado, el alumnado con trastornos graves de conducta. Cuando hablamos de alumnado con altas capacidades intelectuales, ya habéis tenido algunas ponencias ayer en las que hablabais sobre, el viernes, en las que hablabais sobre altas capacidades intelectuales. Incluso, hace un momento, tomando un café, he visto en El Ideal una reseña sobre la jornada en la que lo que se destaca es la idea de atender también al alumnado con altas capacidades intelectuales, como si cogiésemos como tema central esa población. Por lo tanto, altas capacidades intelectuales, de lo que vamos a hablar después también, sería un colectivo en el que se abarca al alumnado con talentos simples, alumnado con talentos complejos y alumnado con sobredotación intelectual. Algunas de las personas que estuvieron aquí hablando sobre esta temática han formado parte del grupo de expertos con el que hemos contado para la elaboración del plan de altas capacidades intelectuales en Andalucía. Teresa, concretamente, que estuvo con vosotros, ha estado trabajando con nosotros. Y finalmente el alumnado con necesidades de compensación educativa, que sería ese amplio abanico de personas, de chavales, de niños, de niñas, que por cualquier circunstancia que es ajena a ellos mismos, necesitan que se les compense una cierta desigualdad de partida. Nadie tiene culpa de haber nacido en el barrio que ha nacido, en la zona que ha nacido, en el pueblo que ha nacido o en la familia que ha nacido. Los niños nos vienen y luego cada uno somos como somos y podemos ser padres responsables, padres irresponsables, podemos vivir en un barrio con más recursos, con menos recursos, podemos tener trabajo, no tener trabajo. Hay montones de circunstancias que hacen que determinados niños, determinadas niñas necesiten de actuaciones de compensación educativa. Al igual que eso, que estos chavales, también hay otro colectivo de niños dentro del alumnado con necesidades de compensación educativa, que sería el alumnado que se incorpora de manera tardía al sistema educativo español o al sistema educativo andaluz. Tenemos alumnado que en cualquier momento que llegue al territorio de la comunidad autónoma andaluza tiene que ser escolarizado. Si está en edad de escolarización obligatoria, tiene que ser escolarizado y puede llegar de China, de Rumanía, de Ecuador, de otra comunidad autónoma, da igual, puede llegar de cualquier sitio, pero llegue cuando llegue se tiene que escolarizar. Y a ese alumnado hay que ofrecerle una atención educativa, bueno, pues un tanto diferente, porque hay que adecuarlo a las circunstancias en las que se va a desarrollar su escolarización. Otro alumnado que estaría dentro del alumnado con necesidades de compensación educativa sería el alumnado que necesita actuaciones diferentes por motivos de salud. Hay alumnos y alumnas que
a lo largo de todo su periodo de escolarización o en un periodo concreto de su escolarización, tienen que permanecer hospitalizados o tienen que permanecer en sus propios domicilios, sin recibir o sin poder asistir a un centro educativo. Ese alumnado, si se encuentra en la edad de escolaridad obligatoria, él no ha hecho nada o ella no ha hecho nada para no ir al centro. Sencillamente es que ha venido una circunstancia, un problema de salud, y el sistema educativo tiene que garantizarle, o tiene que facilitarle ese seguimiento del ritmo escolar. Ahora veremos algunas de las medidas que se llevan a cabo con ello. Básicamente eso sería el colectivo y además incluiríamos el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, luego vamos a ver algunas cuestiones. El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje es el alumnado que tiene un diagnóstico clarísimo de un trastorno del aprendizaje. O sea, un alumno con dificultad específica de aprendizaje no es un alumno que va mal en matemáticas. Un alumno con dificultad específica de aprendizaje no es un alumno que va mal en lengua. No es un alumno que le cuesta más trabajo leer. No. Un alumno con dificultades específicas de aprendizaje es un alumno con dislexia, un alumno con discalculia, un alumno con disgrafía, un alumno con disortografía. Normalmente, si englobamos dentro del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, si dijéramos solo eso, estaríamos hablando prácticamente de un alumno en el que se dan muchas de esas circunstancias juntas. Muchas de esas circunstancias juntas. Con lo cual, este alumnado, desde nuestro punto de vista, entraría dentro del colectivo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y, por lo tanto, habría que desarrollar medidas específicas con él. También está el alumnado con dificultades de aprendizaje. No dificultades específicas de aprendizaje, sino el alumno que va mal en algo. No todos nuestros hijos y nuestras hijas van bien en los estudios, sino que pueden suspender, pueden ir regular, tenemos que empujarles mucho, necesitan un programa de refuerzo. Bueno, pues este alumnado es el alumnado con dificultades de aprendizaje, con ningún diagnóstico concreto, y es el alumnado que también necesita una serie de medidas de atención a la diversidad que vamos a ver a lo largo de la intervención. ¿Qué podemos contar de las actuaciones de la Consejería de Educación con cada uno de ellos? Bueno, viendo esto, como acabo de probar la presentación, los textos seguro que se han descuadrado, pero ahora los iremos leyendo. Os lo pasaré, si necesitáis la presentación para algo, os lo pasaré corregido, ¿vale? Alumnado con necesidades educativas especiales por discapacidad. Sería el primero de los colectivos al que me he referido cuando he hablado del concepto de necesidades específicas de apoyo educativo. En primer lugar, si hablamos del sistema educativo andaluz, tenemos que hablar de un sistema educativo. Bueno, yo no me atrevería a decir un sistema educativo inclusivo. No me atrevería a decirlo. Pero sí es un sistema educativo que tiende hacia la inclusión educativa. Es un sistema educativo que tiende con aspiraciones de inclusión educativa. Un sistema educativo que intenta lograr cada vez más los mayores índices de inclusión del alumnado. Y cuando hablamos de inclusión no estamos hablando solamente de que el niño esté en un centro específico o esté en un centro ordinario. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de estar en un centro específico o en un centro ordinario con unas determinadas maneras de trabajar y con unas determinadas maneras de insertarse en la sociedad, con unas determinadas maneras de formar parte activa del colectivo de personas, del colectivo de alumnos y alumnas que están en su misma franja de edad. La idea sería que el alumnado tiene que tener las mejores condiciones posibles para disfrutar de todo lo que disfrutan los demás. Esa es la clave, Por lo tanto, nosotros hablamos de sistemas educativos inclusivos, no hablamos de que una modalidad sea más inclusiva que otra. Estamos hablando de que determinados alumnos tienen en un centro específico la mejor manera de tener atendidas las necesidades que presentan. Y determinados alumnos tienen en una aula específica de educación especial, en un centro ordinario, la mejor manera de tener atendidas las necesidades que presentan. Y otros, resulta que teniendo discapacidad, pueden estar atendidos perfectamente en su grupo ordinario, todo el tiempo, sin necesidad de salir para nada. Bueno, hay algunos. Pero, desde luego, la idea del sistema educativo inclusivo es darle a cada uno lo que necesita para conseguir el mayor nivel de cualificación posible. Esa es la mejor contribución que un sistema educativo puede hacer al desarrollo de cualquier persona. Conseguir el mayor nivel de cualificación posible.
Y en este caso, conseguir el mayor nivel de cualificación posible para un alumno con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad implica contar con diferentes modalidades de escolarización. Supongo que ya había hablado de modalidades de escolarización, pero vamos, fundamentalmente, un alumno con necesidades educativas especiales puede estar en centros ordinarios o en centros específicos de educación especial. En los centros ordinarios puede estar fundamentalmente en tres modalidades. Integrado todo el tiempo en un aula con su grupo de alumnos, integrado casi todo el tiempo en un aula con su grupo de alumnos y con apoyo en periodos variables por parte del profesorado de pedagogía terapéutica, o en un aula específica de educación especial en un centro ordinario, con lo cual estaría la mayor parte del tiempo en el aula específica y compartiría algún momento, algunas actividades comunes con el resto de alumnos. La otra modalidad serían los centros específicos de educación especial. El alumno con necesidades educativas especiales que está en un centro específico de educación especial está en un centro en el que solo hay alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. No hay alumnos y alumnas que no tienen discapacidades en ese sentido. Por lo tanto, sería una modalidad solo para aquellos alumnos cuyas necesidades son tan específicas que no podrían ser atendidas en un centro ordinario. ¿De cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando de que del total de alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, en el sistema educativo andaluz, el 90% de este alumnado está escolarizado en centros ordinarios. 90%. En torno al 10% de ese alumnado, no estoy dando cifras exactas, pero en torno al 10% de ese alumnado está escolarizado en centros específicos de educación especial. El número de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales escolarizados en centros específicos de educación especial es el 0,24% del total de alumnado que hay en el sistema educativo andaluz. 0,24%. Para atender a este alumnado en centros ordinarios hay más de 6.000 recursos personales dedicados en exclusiva al alumnado con necesidades educativas especiales. ¿Hacen falta más? Sí, seguro. Pero hay más de 6.000. Cuando digo más de 6.000 no me he atrevido a dar la cifra, pero la última vez que yo consulté el mapa de recursos de educación especial estaba por encima de los 6.500. Por encima de los 6.500. Pues estos son recursos personales que se traducen en maestros, maestras de pedagogía terapéutica, maestros, maestras de audición y lenguaje, monitores de educación especial, fundamentalmente. 6.000 y pico de recursos dedicados a educación especial. Pero claro, hemos hablado de planes y programas de la Consejería de Educación, es lo que ustedes nos están demandando, ¿no? Bueno, pues en realidad, los planes y programas, o el plan más ambicioso, el plan más intenso que va a desarrollar la Consejería de Educación en el curso próximo, desde el curso próximo y hasta el año 2013, es el plan de actuación para la mejora del alumnado escolarizado en centros específicos de educación especial. Recientemente, no sé si ustedes lo conocen, pero recientemente, en el mes de noviembre de 2010, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz publicó un informe en el que se hacía una evaluación muy exhaustiva, con ciertas lagunas, con ciertos datos erróneos, pero bueno, una evaluación en definitiva sobre la situación de los centros específicos de educación especial en Andalucía. Ese informe hacía una serie de propuestas de mejora, una serie de recomendaciones que la Consejería de Educación ha asumido y ha plasmado en un plan que se comenzará a desarrollar, algunas de las medidas se comenzarán a desarrollar el curso próximo. Lo más importante de este plan probablemente sea la manera de elaborarlo. Se está elaborando, y digo se está elaborando, porque todavía no está el plan cerrado. El consejero esperamos que lo presente a final de este mes de junio. Se está elaborando con la participación de los colectivos afectados. Se está elaborando con la participación de los centros específicos de educación especial y con el movimiento asociativo relacionado con la discapacidad. Hay movimiento asociativo, hay entidades, asociaciones de personas con discapacidad que son a su vez titulares de centros específicos de educación especial, con lo cual se han constituido grupos de trabajo con todos los centros de Andalucía para darle contenido a ese plan y para hacer un plan que realmente responda a las necesidades que se tienen en estos centros. Por otro lado, la Consejería de Educación participa dentro de algunos planes integrales
que tienen que ver con la actuación de toda la Junta de Andalucía para mejorar la calidad de vida realmente de las personas con discapacidad. Uno de esos planes es el Plan de Empleabilidad de Personas con Discapacidad. Dentro del Plan de Empleabilidad, en el que colabora la Consejería de Empleo, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Consejería de Salud, hay muchas consejerías. Está la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que nunca me acuerdo de cómo se llama ahora. La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia también está en este plan. Digamos que es un plan que abarca a las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía. Y la Consejería de Educación, por supuesto, en un plan de empleabilidad tiene mucho que decir. Y tiene mucho que decir en la medida en la que muchas de las actuaciones que se recogen en ese plan son actuaciones que redundan en la normalización de la actividad educativa de un chaval con necesidades educativas especiales en un centro educativo ordinario. Dentro de ese plan de empleabilidad hay algunas medidas que son, como digo, muy generales, pero hay otras que sí son medidas que intentan fomentar de algún modo esa transición del alumnado a su vida adulta. Desde ese punto de vista, una de las actuaciones que desde el curso que viene se va a intentar poner en funcionamiento, y digo se va a intentar porque son actuaciones que requieren de recursos personales, y sabéis cómo está la cosa, pero son actuaciones que requieren de recursos personales, y una de las actuaciones es el fomento de la modalidad de programas de formación para la transición a la vida adulta y laboral. La idea es que el alumnado con necesidades educativas especiales, cuando llegue a una determinada edad, pues esté desarrollando una actividad formativa que le prepara para su incorporación a la vida independiente, o lo prepara para su incorporación al mercado laboral. Sabéis que hay varias modalidades laborales en las que las personas con discapacidad pues tienen muchísima cabida. De hecho, hay incluso centros especiales de empleo que solo contratan a personas con discapacidad. Existe el empleo con apoyo, existen otras acciones que facilitan que la persona con discapacidad pueda acceder al mercado laboral con ciertas ventajas. Otro de los planes integrales es el Plan Integral Mujer y Discapacidad. La mujer discapacitada sufre una doble discriminación. La que le toca por ser mujer, que todavía existe, y la que le toca por ser una persona con discapacidad. Por lo tanto, hay una serie de actuaciones específicas, otro plan integral de toda la Junta de Andalucía, en el que se incluyen medidas específicas para el alumnado para las mujeres con discapacidad dentro del sistema educativo y dentro de todas las actuaciones que se llevan a cabo desde las diferentes parcelas de la administración. Y recién aprobado se encuentra el segundo plan integral de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Se encuentra recién aprobado. Recién aprobado, tanto es así que la primera reunión de la Comisión Técnica de Seguimiento de ese plan se celebra la semana que viene. O sea, ya hubo un primer plan, se evaluó, los resultados fueron bastante buenos y estamos en un segundo plan porque aunque los resultados fueron bastante buenos, siguen quedando muchas cosas por hacer. Muchas de las medidas que se incluyen en ese plan pues son las que hacemos de manera habitual en el sistema educativo. Tal vez hay otras consejerías en las que la atención a las personas con discapacidad empiece a ser una realidad. Pero hoy en día, yo el otro día estaba reflexionando con gente más joven que yo, estaba reflexionando sobre mi propia actuación cuando yo era pequeño. Llévense las manos a la cabeza, pero yo también me las llevo. Mi propia actuación cuando yo era pequeño con chavales con discapacidad, la mía propia. Y yo luego me he dedicado a la educación especial, soy jefe de servicio de este campo. Bueno, tengo una formación determinada sobre esta temática. Pero cuando yo era pequeño, había un niño, nosotros decíamos un niño. El niño podía tener 30 años perfectamente, ¿vale? Había un niño con síndrome de Down que estaba en una barriada de al lado de la mía. Y nosotros íbamos a hacer rabiar al niño, a hacerlo rabiar para que saliera a correr detrás nuestro. Hombre, ¿eso qué es? Pues eso es que yo tengo 38, pues hace 30 años aproximadamente,
Esa situación era muy normal, muy normal. Por lo tanto, esa situación tan normal no tiene nada de normal. No tiene nada de normal. Nosotros lo que tenemos que hacer, si queremos normalizar la situación de estas personas, es hacer que disfruten de las mismas situaciones que disfrutan los demás. Primera circunstancia, escolarización con los demás. Escolarización con los demás. Y excepcionalmente, cuando no pueden ser atendidos, escolarización sin los demás. Pero primero, escolarización con los demás. Esta circunstancia ha cambiado muchísimo en la actualidad. Muchísimo. Y ustedes dirán que siguen quedando cosas por hacer. Yo también lo digo. Pero ha cambiado muchísimo. Hoy en día a nadie le extraña que haya niños con discapacidad en un centro educativo. A nadie. A nadie. En aquel momento eso era así. Yo no he tenido nunca, como alumno, piensen ustedes en ustedes mismos. Yo no he tenido nunca de compañero a un niño con discapacidad. Jamás. Nunca. Pero ahora es la versión más normal del mundo. Y digo que cuando hablamos de otras consejerías, otros campos de la administración, probablemente haya que empezar a dar pasos. Pero es que nosotros llevamos desde el año 1985 dando pasos. Desde el año 1985 en el que se empezaron a hacer los primeros programas de integración. Y sigue quedando cosas por hacer, pero de verdad que el camino no es tan largo como era hace 30 años. Bueno, por lo tanto, medidas que van en el fomento de actuaciones que llevamos de manera cotidiana en nuestro centro de educación. El alumnado con necesidades educativas especiales por trastornos graves de conducta. A ver, tenemos una realidad incipiente. Hay una preocupación importante, no solo en la Consejería de Educación, sino que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en algunas ocasiones, nos alerta sobre el cambio de perfil en el alumnado que tiene trastornos graves de conducta. ¿Vale? Esto es muy importante que ustedes como familia lo sepan. El cambio de perfil en el alumnado con trastornos graves de conducta. Los trastornos graves de conducta no están asociados para nada con condiciones socioeconómicas desfavorables. Para nada. Están muy alarmados por el incremento de personas, chavales, con trastornos graves de conducta en familias con buen poder adquisitivo, con elevado nivel de estudios, con una situación en la que tú dices, bueno, si se da el caldo de cultivo para que no haya trastornos graves de conducta, bueno, pues lo hay, y mucho. Por lo tanto, hay una realidad importante que hay que atajar. Tiene que ver con patrones educativos, tiene que ver con medidas que se propongan desde la administración, pero tiene que ver también con nuestros modelos de relación. Nosotros estamos teniendo modelos de relación, modelos de interacción. Bueno, pues yo creo que no todo lo saludable, no todo lo beneficioso para nuestros hijos y nuestras hijas que realmente podrían desembocar en problemas importantes. No siempre un trastorno grave de conducta, pero sí en algunas dificultades que de verdad, en las que nosotros mismos como padres, no hablo ahora como administración, hablo como padres, en las que nosotros mismos como padres sí tenemos bastante que decir, ¿no? ¿Qué medidas generales se toman con el alumnado con trastornos graves de conducta? Bueno, pues hay una serie de medidas que son de alguna manera preventivas. De alguna manera preventivas. Cuando tú en un centro educativo desarrollas programas educativos que fomentan modelos de convivencia positiva, que fomentan modelos de interacción positivos, que fomentan la atención a la diversidad, que fomentan la no discriminación, bueno, pues yo no digo que consigas el éxito total, pero desde luego sí estarás creando un terreno abonado para que la aparición de problemas graves de comportamiento sea menor. Y si aparecen esos problemas graves de comportamiento, siempre será muy adecuado que el centro tenga bien articulado cómo atender esos problemas graves de comportamiento. Y no siempre poniendo un parte y a los 3 partes a la calle. Siempre será mejor, ¿no?, que se tenga un buen plan de convivencia, que se tenga una buena estructuración de las medidas que hay que tomar para que el alumnado pueda desarrollar patrones de conducta positivos. Dentro de estas medidas generales, pues está el borrador de orden para la promoción, no se llama así, pero bueno, el borrador de orden para la promoción de medidas que promueven la convivencia, algo así, un nombre muy largo, pero bueno, es el documento en el que se establece
todo lo que sería la orientación del plan de convivencia en los centros educativos, en el que se regula cómo funcionarían las aulas de convivencia en los centros educativos, y una parte muy importante, en la que se regula cómo se harían los compromisos educativos y de convivencia, en la que ustedes, como padres, como madres, tienen mucho que decir también. Por lo tanto, esas son medidas que están ahora mismo en borrador, que probablemente ustedes ya como CODAPA hayan hecho alguna alegación, algunas aportaciones al texto, y que se publicará próximamente en el Boletín Oficial de la Junta. Otro de las medidas que se toman con carácter general pues se refiere a la red Escuela Espacio de Paz. La red Escuela Espacio de Paz es una red en la que hay más de 1000 centros en Andalucía que están dentro de esta red, y esos más de 1000 centros están ampliamente reconocidos a nivel internacional. O sea, la red Escuela Espacio de Paz, como red, no como centros individuales, sino como red, está muy reputada en toda Europa y en toda Latinoamérica. Muchos sistemas educativos del resto del mundo se fijan en la red Escuela Espacio de Paz para ver qué se está haciendo en el sistema educativo andaluz. Son muchas las intervenciones de personas representantes de esta red en congresos, conferencias, jornadas en distintas partes del mundo. Porque realmente es pionero que haya un núcleo de 1000 y pico de centros que se unen, que se comunican, que intercambian ideas, siempre en torno a la mejora de la convivencia educativa. Entonces, yo creo que es muy interesante el fomento de iniciativas como esta, y eso lo tenéis. Pero se le quiere dar un impulso nuevo. El impulso nuevo sería la creación de proyectos de fomento de la convivencia positiva. O sea, se llama Convivencia Plus, ¿no? La Convivencia Plus es algo así como: yo ya llevo mucho tiempo en la red Escuela Espacio de Paz, ya he hecho muchas cosas, ¿y ahora qué más puedo hacer? Bueno, pues ese añadido de todavía más compromiso para la mejora de la convivencia. Y claro, como los centros educativos necesitan cierta motivación, necesitan cierto vamos a tirar de alguna manera, ¿no? Pues como necesitan cierta motivación, pues el Convivencia Plus es una especie de distintivo para que los centros se sientan partícipes de una medida de alguna manera específica para la promoción de la convivencia. La acción tutorial. La acción tutorial es otra pieza clave. La acción tutorial es esencial como medida preventiva realmente de problemas de conducta. A ver, yo esto lo cuento algunas veces y luego creo que la gente se hace la idea de que yo cuando chico me reía de las personas con discapacidad, y luego os voy a contar lo que hice el primer día que yo llegué a un centro educativo. El primer día que yo llegué a un centro educativo, yo llevaba no el primer día que yo llegué a un centro educativo, el primer día que yo me dirigía a un centro educativo. Yo me dirigía a un centro educativo con un llavero colgando aquí, llevaba mis llaves. El llavero era de una etiqueta de JB. De verdad. Y la camiseta que llevaba era la clásica camiseta de la etiqueta de Jack Daniel. Paréntesis. Prometo que no me gusta el whisky, pero llevaba el llavero de JB y llevaba la etiqueta de Jack Daniel. Cuando yo pensé que iba a entrar en un centro educativo, eso era en el autobús, destino, El Saucejo, pueblo fantástico, la provincia de Sevilla, pero a 130 kilómetros de mi casa, con lo cual yo iba en el autocar, en esa fase que todos los maestros tenemos de turismo rural, yo iba en mi fase de turismo rural pensando, ¿cómo me planto yo delante de unos niños con una camiseta de Jack Daniel y un llavero de JB? Bueno, pues no me puse la camiseta de Jack Daniel, tiré el llavero de JB y nunca más volví a entrar en un centro educativo con algo que pudiera suponer un modelo equivocado para un niño o una niña. La primera acción de acción tutorial es ser modelo de conducta. La primera es ser modelo de conducta. Y ser modelo de conducta es que yo no te digo que te calle o que no grite gritando. Que sí, que nos sacan de los nervios, que sí. A todo el mundo. Pero es que realmente no estamos ofreciendo el patrón de conducta que queremos desarrollar. Yo no puedo decirte que te calles gritando. Hay que ser asertivo.
Y es muy difícil ser asertivo. Muy complicado. Ser capaz de decirle a alguien que algo no está bien con el tono adecuado, sin ofenderlo, pero diciendo lo que tienes que decir, eso es complicadísimo. Complicadísimo. Pero de verdad, ahí está lo difícil. Yo en muchas ocasiones me toca dar ponencias, charlas en cursos de formación del funcionariado en práctica. Y cuando hablo del funcionariado en práctica, lo primero que les digo es que se han metido en una profesión muy complicada. Muy complicada. Y que si alguno piensa que se ha metido en una profesión que es muy fácil, se ha equivocado. Se ha equivocado. Es una profesión muy difícil. Y sobre todo de muchísima responsabilidad. Por lo tanto, la acción tutorial es una pieza clave para prevenir esos patrones inadecuados de comportamiento. Pero claro, estos son medidas preventivas, pero realmente aparecen los trastornos graves de conducta. Y aparecen los trastornos graves de conducta de verdad. Trastornos negativistas desafiantes, trastornos disociales, aparecen. Y cuando aparecen hay que hacer algo. Porque realmente muchos de estos chavales después tienen comportamientos que afectan a muchos sectores de la sociedad. A muchos sectores de la sociedad. Y se buscan complicaciones con muchos sectores de la sociedad distintos. No es solo en el sistema educativo. También se buscan complicaciones en el sistema judicial, se buscan complicaciones con medidas de protección que corresponderían a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y se buscan complicaciones con salud, teniendo en cuenta que muchos de ellos tienen que ser internados temporalmente en unidades de salud mental infantil y juvenil. O sea, un chaval, una chavala, para uno es alumno, para otro es paciente, para otro es usuario, para otro es menor, pero es el mismo. Es el mismo. El mismo. Tú lo puedes mirar a todas las partes que tú quieras, pero es el mismo. ¿Qué se va a hacer? Esto sí se va a hacer, ¿no? Lo digo porque este martes pasará por Consejo de Dirección. Se va a firmar un acuerdo de colaboración entre las 4 consejerías que acabo de citar: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Consejería de Salud, Consejería de Gobernación y Justicia y Consejería de Educación. Entre estas 4 consejerías vamos a firmar un acuerdo de colaboración para abordar conjuntamente todos aquellos casos en los que la intervención no pueda darse desde un solo sector. O sea, yo no puedo atender a un chaval que se ha complicado ya su existencia con todos estos sectores, no lo puedo atender solamente con una medida educativa. No, pero es que tampoco lo puedo atender solamente una medida judicial. También me necesita a mí. Entonces, a mí me gustaba mucho como definía esto la anterior directora general de Infancia y Familia, Carmen Belinchón, en una ponencia en la que estábamos los dos, decía, cuando yo tengo la tutela de un menor, yo soy la madre del menor. Cuando tengo la tutela, he retirado la custodia a los padres, yo soy la madre del menor. Bueno, pues yo soy la madre del menor, yo necesito a la familia. ¿Y la familia quién es? Mi tío de educación, el primo de salud, no sé, exactamente así. Si tiene la tutela, todos los demás somos la familia. Así que vamos a intentar entre toda la familia atender bien a este chaval. En la Consejería de Educación, a nivel provincial, existen los equipos de orientación educativa especializados. Yo no sé si les han hablado de ellos, pero a nivel provincial existe una figura que es el equipo de orientación educativa especializado. El equipo de orientación educativa especializado tiene orientadores, orientadoras especialistas en las diferentes necesidades educativas especiales y uno que no tiene que ver con necesidades educativas especiales, sino con necesidades específicas de apoyo educativo, que serían de altas capacidades intelectuales. Por lo tanto, tienen en las delegaciones provinciales al menos una persona, digo al menos porque en algunos campos hay más de una, pero al menos una persona especialista en discapacidad auditiva, una en discapacidad motriz, en discapacidad visual, ¿qué me falta? Trastornos graves de conducta, que se me olvidaba, y en trastornos generalizados del desarrollo, trastornos del espectro autista. La idea del trastorno grave de conducta, pues evidentemente en ocasiones requiere de conocer determinadas maneras de afrontar el problema. En las delegaciones provinciales hay personal especializado en estas patologías. ¿Me pasa algo? Sí. Y otra de las actuaciones
es la coordinación con las unidades de salud mental infantil y juvenil. A ver, ¿por qué con las unidades de salud mental infantil y juvenil? Pues porque, como he dicho antes, muchos de estos chavales tienen que pasar algún tiempo en unidades de salud mental. Algún tiempo. No todos, pero, desde luego, todos los que tienen un trastorno grave de conducta, o buena parte de ellos, tienen un diagnóstico hecho por salud mental. Un diagnóstico concreto. Un chaval con un trastorno grave de conducta no es un chaval que se porta mal. Igual que he dicho antes que un chaval con una dificultad específica de aprendizaje no es un chaval que va mal en la escuela. Es que tiene una etiqueta correspondiente, tiene un diagnóstico concreto, y en el caso de los trastornos graves de conducta es así. Por lo tanto, con los casos que tienen que estar en unidades de salud mental, también hay maestros y maestras en las unidades de salud mental de los hospitales. Maestros y maestras que atienden a estos chavales para garantizar el seguimiento del proceso educativo mientras están en la unidad de salud mental infantil y juvenil. Por lo tanto, esa coordinación también es fundamental. El alumnado, siguiente bloque. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. De esto han hablado ya bastante, pero yo sí os voy a contar una cosa. No sé si os han hablado del plan. ¿Os han hablado del plan de altas capacidades? Bueno, la Consejería de Educación ha hecho un plan para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. Primer planteamiento del plan. Bueno, pues el primer planteamiento es que altas capacidades intelectuales y sobredotación intelectual no son la misma cosa. O sea, la sobredotación intelectual es una categoría que entra dentro de las altas capacidades intelectuales. Un alumno puede tener altas capacidades intelectuales y no ser sobredotado. ¿Quién está dentro de las altas capacidades intelectuales? Pues el alumnado con talentos simples, talentos complejos o sobredotación intelectual. El alumnado con talentos simples sería aquel que tiene un rendimiento muy destacado en un campo concreto del conocimiento. En un campo concreto. Yo soy fantástico en el pensamiento creativo. Se me ocurre cada barbaridad, y como se me ocurre cada barbaridad, pues yo tengo un talento simple. Resulta que a ese talento simple se le añade que soy fantástico con el pensamiento creativo, pero es que además tengo una verborrea tremenda, resuelvo perfectamente los problemas de matemática, cualquier cosa. Soy el mejor haciendo los sudoku. Bueno, pues todo eso estoy vulgarizando esta idea, ¿no? Pero la idea sería, cuando tengo más de una capacidad destacada, podría tener, si doy unas puntuaciones determinadas en unas pruebas, podría tener un talento complejo. Y si además de todo eso le añado una alta motivación, un alto rendimiento en casi todo, y le añado una puntuación, un cociente intelectual determinado, además de todo eso, soy una persona con sobredotación intelectual. Hasta ahora de lo que estábamos hablando es de que solo se identificaba aparte del alumnado con sobredotación intelectual. No estábamos atendiendo, no estábamos identificando, no estábamos sacando a la luz a muchos chavales, muchos niños, muchas niñas que tienen esas capacidades. Y como sucede con los niños que tienen menos capacidades, a los chavales que tienen más capacidades también hay que darles una atención diferenciada. Y diferenciada no es, creo, permítanme que haga la comparación y luego si quieren entramos en debate. No es hacer el bachillerato de excelencia. No es eso. Eso es otra cosa. Eso es la escuela exclusiva de la que hablaba al principio. ¿Cómo vamos a detectar a este alumnado? Bueno, pues desde el curso que viene, desde el mes de septiembre, esto se ha publicado mucho en los medios de comunicación, desde el mes de septiembre se iniciará el proceso para detectar a todo el alumnado que tenga altas capacidades intelectuales en primero de primaria y en primero de la educación secundaria obligatoria. Todo el alumnado, todo el que está ahora mismo en el sistema educativo, en primero de primaria, va a ser evaluado. Eso no quiere decir que se le vaya a hacer a todos los niños una prueba. No. Quiere decir que previamente habrá unos cuestionarios que se le pasarán a sus tutores, se le pasarán a las familias, a los padres, a las madres, y en base a un previo cribaje, si hay respuestas afirmativas a un número determinado de esos ítems, pues a esos alumnos se le harán más pruebas. O sea, el primero sería vuestra propia información y la información que aportan los tutores y tutoras. Digamos que un número determinado de respuestas positivas
en cualquiera de los dos cuestionarios. O sea, no es el tuyo sí y el del tutor no. No es que valga uno más que otro, no. En cualquiera de los dos cuestionarios, un número determinado de respuestas positivas sería el que determinaría que se hiciese una evaluación más detenida de ese alumno o esa alumna. Y una vez que se ha determinado quiénes son los que tienen altas capacidades intelectuales, una vez que se haya hecho, pues se pueden poner en funcionamiento todas las medidas que se contemplan en nuestra normativa para atender a ese alumnado. Desde adaptaciones curriculares que no implican pasar al niño de curso, se puede hacer una adaptación curricular y que el niño siga el mismo curso, a programas de enriquecimiento, que luego veremos algunas de las cuestiones que tienen que ver con esos programas de enriquecimiento, o si procede la flexibilización, la aceleración de las enseñanzas. La aceleración de las enseñanzas, que es pasar al niño de curso, fundamentalmente. Se puede hacer, bueno, hay una discrepancia ahí, tenemos una normativa confusa, y algunas veces genera conflictos entre los padres y la administración, entre los centros. La normativa ciertamente es confusa. Una de las medidas del plan es aclarar la normativa. Es una de las medidas del plan. La idea sería que del 1% que se detecta actualmente solo detectamos en torno al 1, el 2% de alumnado con sobredotación intelectual, porque era lo único que estábamos detectando. Pasaremos a detectar, siendo prudentes, esta cifra es siendo prudentes, pasaremos a detectar en torno al 12% de alumnado con altas capacidades intelectuales. Cuidado que no estoy hablando de los mismos conceptos, ¿eh? Estoy hablando del 2% de sobredotación intelectual, pasaríamos a detectar en torno al 12% de altas capacidades intelectuales, o sea, en torno al 12%, incluyendo al alumnado con talento simple, al alumnado con talento complejo. Como os he dicho antes, también en las delegaciones provinciales, esto es una medida del plan que ya se ha puesto en funcionamiento desde el curso pasado. En las delegaciones provinciales, dentro del equipo de orientación educativa especializado, hay una persona de referencia de altas capacidades intelectuales, seleccionado por la presentación de un proyecto, una entrevista, un currículum. O sea, son gente con una formación y una predisposición determinada hacia el trabajo con este alumnado. Otra de las medidas que se pretende implantar el curso próximo, y ahí estamos viendo de dónde sacamos para poner esos recursos personales, pero yo me atrevería casi a asegurar, comillas, Manolo Vázquez dijo casi a asegurar que el año que viene tendremos, no sé si uno en cada provincia, pero sí maestros en las delegaciones provinciales para desarrollar de manera itinerante en los centros educativos proyectos o programas de enriquecimiento cognitivo. De manera itinerante. O sea, estos chavales son chavales que pueden trabajar con una cierta autonomía. Son chavales a los que se les puede plantear perfectamente un trabajo hoy, darles unas pautas para que hagan ese trabajo durante determinadas sesiones y volverlos a ver la semana que viene y ver cómo va ese trabajo. Podemos ir investigando con ellos. Bueno, algo así es lo que hace Teresa, que es la compañera que estuvo aquí hablando de altas capacidades intelectuales. Lo que pasa es que ella lo hace en un centro concreto. Ella está en un centro determinado. A partir de aquí, nosotros lo que haremos será poner esos maestros, esas maestras, de manera compartida entre diferentes centros para desarrollar esos programas de enriquecimiento como complemento a la formación que el alumnado con altas capacidades recibe en los centros educativos. Se me oye bien, ¿no? Es que como me lo pongo aquí. Sí. Bueno. Y otro de los programas que a mí me apasiona, aunque he de decir, no sé si alguno de ustedes tiene hijos que estén en el programa Profundiza, ¿no? Bueno, pues si alguien dice que el programa está mal gestionado, yo lo asumo. El programa está mal gestionado, fundamentalmente. No, yo me lo digo. ¿Cómo? Claro, algunos sí, pero bueno, eso sí. De todos modos, el programa está mal gestionado, pero os voy a contar cómo el programa Profundiza, por qué tenemos que considerar el programa Profundiza un programa exitoso. Os explico qué es. El programa Profundiza es un programa, se llama de profundización de conocimiento. Se hace en colaboración con el Ministerio de Educación y este programa no va dirigido al alumnado con altas capacidades intelectuales. O sea, tú no tienes que tener un diagnóstico de altas capacidades intelectuales para estar en el programa Profundiza. Tienes que ser un alumno, como dice el Ministerio, un alumno que quiera aprender más y que pueda aprender más.
Lo único que tenemos es que al programa Profundiza no es una medida dirigida al alumnado que tiene dificultades en el aprendizaje. Es al alumnado que puede avanzar mucho más. Es un programa para profundizar, para desarrollar actividades de investigación, para desarrollar actividades de aprender de otra manera. Siempre basados en el ámbito científico, tecnológico, matemático, aunque desde el ámbito científico, tecnológico, matemático se puedan desarrollar todas las áreas. Porque yo puedo perfectamente hacer un proyecto, no sé, hay un proyecto fantástico. Ustedes están aquí gente de toda Andalucía, supongo, ¿no? De la provincia de Cádiz, ¿hay gente? Sí, bueno, entonces ustedes sabrán lo que es el queso payoyo de la Sierra de Cádiz. Bueno, pues hay un proyecto fantástico, que es sobre un proyecto de investigación sobre la elaboración del queso payoyo. Bueno, ¿qué se puede investigar sobre el queso payoyo? Bueno, pues yo qué sé, se puede hacer lengua, matemática, conocimiento del medio, se puede hacer un análisis químico, se puede hacer, yo qué sé, a mí no se me ocurre todo lo que se puede hacer, pero se puede hacer 10 millones de cosas en torno a ese quesito que está buenísimo. Buenísimo. Bueno, pues proyectos de ese tipo, ¿no? Proyectos de ese tipo. Estos proyectos se desarrollan en horario extraescolar. Se desarrollan en sábados por la mañana en la mayoría de los casos. Hay algún centro que excepcionalmente lo ha estado haciendo en otro momento, pero siempre en horario extraescolar, y la idea sería los sábados por la mañana. La virtud de estos programas, o lo que yo lo veo de bueno, es que hasta ahora puede que en las capitales algún niño, alguna niña que tuviese una motivación especial por aprender, puede que tuviese alguna oferta. Puede, ¿eh? No digo que en todos sitios y no digo que la tuviera, pero pudiera tenerla. Ahora, la virtud de esto es que puede tener un programa de profundización de conocimiento en Capileira, por ejemplo. Sí, hay uno en Capileira, de hecho. Puede haber un programa profundiza en Capileira. Y no hay que ir a Granada a hacer un programa de profundización de conocimiento. A mí me parece uno de los mejores puntos a favor del programa Profundiza. Uno de los mejores. Siguiente cuestión por la que digo que es un programa exitoso. Pues porque en apenas 3 semanas de gestión, apenas 3 semanas desde que difundimos la convocatoria, llegó a los centros, y se ha hecho apresuradamente, pero lo digo tal y como es. Pero apenas en 3 semanas de gestión tenemos 119 proyectos en Andalucía. 119 proyectos diferentes en Andalucía. 69 centros que abren los sábados por la mañana para atender a chavales con este tipo de actividades. 119 docentes trabajando en esto. Casi 2.000 alumnos trabajando en programas de profundización de conocimiento. Pues a mí me parece que para gestionar esto en 3 semanas creo que es bastante exitoso. El próximo año seguirá el programa de profundización de conocimiento y prometo que lo haremos con más tiempo, con más calma, se empezará desde septiembre, pero esto... ¿cómo? Ahora mismo está dirigido a chavales desde... en primaria sería a partir del segundo ciclo. En primaria son tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿vale? Y en secundaria serían los 4 cursos de la ESO, ¿vale? Pero estamos estudiando la posibilidad, viendo si hay recursos, para poder hacerlo ampliando las edades, incluyendo alumnos de bachillerato, incluyendo ciclos formativos. La idea sería ver a cuánto podemos abarcar. Pero, en principio, el año que viene se hará con más detenimiento. El año que viene, en torno al mes de septiembre probablemente, se haga un encuentro final de todos los niños, las niñas, los maestros, los padres, las madres, para cerrar el programa de profundización de conocimientos y empezar el nuevo curso. O sea, la idea sería que lo haríamos con mucho más tiempo. Saldrán unas instrucciones en las que se verán todos esos detalles para que ustedes sepan cómo va. Eso lo solicita el propio centro. Hay 3 maneras de solicitarlo, ¿vale? Tal y como lo hemos hecho este año, hay 3 maneras de solicitarlo. Un alumno como alumno puede solicitar participar en el programa de profundización de conocimiento. Un centro puede solicitar ser centro de referencia para el desarrollo del programa de profundización de conocimiento. Aunque en ese centro no haya profesorado
que quiera hacer el programa. O sea, yo ofrezco mis instalaciones, pero resulta que en mi claustro no tengo nadie que quiera venir el sábado por la mañana a trabajar. Bueno, pues ya está, pero yo ofrezco las instalaciones. Y lo puede solicitar como profe. O sea, un docente puede solicitar ser uno de los profesores que llevan el programa Profundiza. En todos los casos, en el caso del profesorado, por ejemplo, lo tienen que entregar con currículum y lo tienen que entregar con un proyecto. O sea, yo tengo que entregarlo, tengo que solicitarlo diciendo qué es lo que yo haría si estuviera en el programa de profundización de conocimiento. Bueno, y a partir de ahí, a mí hicimos un encuentro precisamente aquí en Granada. El programa arrancó aquí en Granada, en el Parque de la Ciencia, y estaba todo el profesorado. Y a mí una de las cosas que me gustó mucho es que el profesorado tenía una media de edad muy avanzada. A mí me gustó mucho eso, de verdad. Y me preocupó. Me gustó y me preocupó. Pero nos quedaremos con que me gustó, ¿vale? Nos quedaremos con que me gustó. Y me gustó porque había, pues mucha gente que tú piensas, gente que ya está cerca de la jubilación y va a venir el sábado por la mañana a trabajar con los niños. Bueno, pues los que más, Los que más. Así que a mí eso, ya os digo que me gustó bastante. El programa es muy interesante, Nosotros, nuestra idea es intentar que el Profundiza sea, de alguna manera, ese hilito que algunas veces te sale en la chaqueta, que si empiezas a tirar de casa sin chaqueta. Bueno, pues eso es lo que intentamos hacer. Empezar por el hilito, de manera que cuando se difundan las prácticas del profesorado, intentemos que esas prácticas del profesorado sean las que se trasladen al aula. Y para eso, en este mes, vamos a empezar a recoger todas las experiencias del profesorado. Vamos a crear un espacio web en el que se van a alojar todo lo que han hecho los chavales. Para que todo el mundo, y no va a ser cerrado, va a ser totalmente abierto a la comunidad, para que todo el mundo sepa que hay 2.000 chavales en Andalucía, 119 proyectos, 69 centros que están haciendo cosas muy interesantes. Que ya está bien de mensajes negativos. ¿Vale? Ya está bien de mensajes negativos. Vamos a intentar hacer ver que también se hacen cosas buenas. ¿Vale? Bien. ¿Hasta qué hora tengo? En principio, la 11:30. Bueno. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la compensación educativa. Como he dicho antes, son todos aquellos a los que las necesidades le vienen dadas por cuestiones que no son ni biológicas, se debe simplemente, te ha tocado. Permitidme que lo resuma así. Te ha tocado nacer en tal familia, en tal zona, es así. Y tú no tienes culpa, con lo cual te tenemos que hacer algún tipo de apoyo, evidentemente. Porque hay que garantizar el derecho a la educación de todos. Hemos dicho que tendríamos el colectivo de alumnado con incorporación tardía al sistema educativo español. Para este alumnado lo que tenemos fundamentalmente son las aulas temporales de adaptación lingüística. Se llaman los maestros de ATAL. Las aulas temporales de adaptación lingüística son maestras que desarrollan en diferentes centros actividades con el alumnado que no domina el español para familiarizarlos y dejarlos con un nivel mínimo de competencia en la lengua española. Y se desarrollan otra serie de programas que son para el fomento lingüístico y para el mantenimiento de la cultura de origen. Hay muy pocos de mantenimiento de la cultura de origen y hay algunos más de fomento de la lengua que se desarrollan en horario extraescolar. Pero digamos que la medida más integrada dentro del sistema educativo son los maestros y maestras de aulas temporales de adaptación lingüística. Existen los centros, digamos, en zonas de compensación educativa. No existe ese concepto, o sea, no existe el concepto de zonas de compensación educativa. Hubo algún tiempo el concepto de zonas de actuación educativa preferente, pero ya no existe ese concepto. Existió también el término centro de actuación educativa preferente, tampoco existe ese concepto. Y actualmente lo que tenemos son determinadas medidas que se dirigen a determinados centros. Por ejemplo, el programa de acompañamiento escolar, que ustedes conocerán, es una especie de apoyo extraescolar que se le da a los chavales en horario de tarde. Lo pueden hacer el propio profesorado o lo puede hacer una empresa contratada por el centro para hacer esas actividades de apoyo.
el PARCES, que es el Programa de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación Secundaria, que sería una especie de aporte económico extraordinario para centros que necesitan desarrollar actividades diferentes para compensar las desigualdades. Todo esto está financiado, cofinanciado por el Ministerio de Educación y son una red importante de centros que desarrollan apoyo y refuerzo en todo el territorio estatal. Y por último, los planes de compensación educativa. Es parecido a los PARCES, pero solo a nivel autonómico. Es una medida promovida únicamente por la Consejería de Educación, que además de tener esos recursos en gastos de funcionamiento extraordinarios, tiene dotación extraordinaria de profesorado. Tiene más profesorado. Los centros con planes de compensación educativa tienen profesorado, permítanme, si hacemos las cuentas, tienen profesorado de sobra, ¿vale? ¿Y profesorado de sobra para qué? Pues para permitirte desarrollar determinadas medidas de atención a la diversidad, para permitirte hacer desdoble, atención más individualizada, para permitirte otra dinámica de trabajo, tener 2 tutores en un aula, etcétera, etcétera. Esos son los planes de compensación educativa. Estamos hablando de 1000 y pico de centros también en toda Andalucía. Por otro lado, el alumnado con problemas de salud. El alumnado con problemas de salud que estaría en aulas hospitalarias, en la atención domiciliaria o en USMI, en las unidades de salud mental. ¿Qué se va a hacer con este alumnado? Bueno, pues actualmente sabemos que ustedes no saben qué se hace con ese alumnado. ¿Vale? Sabemos que ustedes no lo saben. Y como sabemos que ustedes no lo saben, queremos que ustedes lo sepan. Y como queremos que ustedes lo sepan, vamos a hacer una recopilación de todas las medidas de atención al alumnado con problemas de salud en Andalucía. Para que ustedes sepan que un chaval puede estar en una aula hospitalaria, que tiene derecho a atención domiciliaria, que puede tener esa atención domiciliaria, que puede estar en una unidad de salud mental infantil y juvenil y también va a tener un apoyo educativo, que va a tener una determinada manera de trabajar con ellos. Y eso es importante que ustedes lo conozcan. Los protocolos por los que se solicita, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vamos a recopilar en un solo material para que la comunidad educativa conozca que estas medidas existen y acceda a estas medidas. El programa de atención domiciliaria, por ejemplo, es un programa que se hace con profesorado nuestro, con profesorado de la Consejería de Educación, y también en colaboración, por convenio, con la Fundación Save the Children, que es una fundación internacional, de ámbito internacional, que nos proporciona profesorado voluntario que va a las casas de los niños, de las niñas, que va a casa de los chavales a hacer apoyo educativo en horario extraescolar normalmente. Recientemente, todavía si ustedes entran en la página de la Consejería lo pueden ver porque es de las últimas noticias, recientemente se ha hecho una dotación de equipamiento informático a las aulas hospitalarias y a las unidades de salud mental infantil y juvenil. Se ha dotado de ordenadores no individuales para el alumnado, pero sí para el uso del alumnado en el aula y ordenador para el profesorado, para que el profesorado pueda trabajar también con estos chavales. La mayor ventaja de los recursos informáticos en el aula hospitalaria no es ya la ventaja de pues desarrollar el currículum de algún modo u otro, que también, sino todo lo que tiene de componente de comunicación, ¿no? O sea, ahora mismo un chaval está en mil cosas y está en el 20, en el otro, en el Facebook estamos nosotros, los chavales, ¿no? En el Twitter, están en 1000 redes sociales, ¿no? Y claro, la idea sería que si no mantienen ese contacto, pues de alguna manera se desvinculan de su entorno, ¿no? Nos guste o no, eso es un patrón de interacción. Hay que controlarlo, hay que saber cómo se hace. Probablemente un tema fantástico para trabajar sería el ciberacoso, ¿no? Para trabajar con ustedes, ¿no? Sería un tema muy interesante. Porque existe. Y la clave está en ustedes y en mí. ¿Vale? La clave está ahí. Y realmente hay mucho de lo que hablar. Pero bueno, en definitiva, las redes sociales existen. Y los chavales se relacionan a través de las redes sociales. Bueno, pues uno de los principales factores que favorece el tener equipamiento informático y conexión a internet es mantener ese contacto. No te desvinculas de tu entorno. Entonces, por eso se ha hecho esto. Pero no solo esto, sino que además, junto con el equipamiento informático, a partir del próximo curso vamos a empezar a pilotar, y va a ser un pilotaje inicialmente, un proyecto que se llama Aula en Línea. El proyecto Aula en Línea
Es una plataforma en la que van a estar alojados contenidos educativos y va a ser también una especie de red social para el alumnado de las aulas hospitalarias. Una especie de red social interna en la que el alumnado de aulas hospitalarias se va a poder relacionar con alumnado de aulas hospitalarias de toda España. Esto se hace en colaboración con dos entidades. Una, la Asociación de Educación para la Salud, una entidad con sede en el Hospital Carlos III de Madrid, y la otra sería la Asociación Protégeles, que es una asociación dedicada exclusivamente a la protección del menor en Internet, con lo cual son tremendamente doctos en filtros, cauces, no sé qué. Bueno, pues ellos están trabajando con nosotros en hacer que esta plataforma sea una red segura. A partir del año que viene, vamos a empezar a pilotarlo en algunos hospitales con algunos chavales que están en atención domiciliaria. El pilotaje nos va a servir para evaluar, para ver qué funciona, qué no funciona, qué hay que cambiar, y finalmente cuando tengamos una versión definitiva haremos una difusión de ese proyecto. Pero sí es interesante que sepáis que estamos en ello. Atención al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. Bueno, en primer lugar, ustedes conocen, y si no lo conocen yo se lo digo, que el año pasado la Consejería de Educación publicó una colección de manuales para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Una caja muy bonita que tiene 10 libros, ¿vale? Y pesa bastante. Y no la cojan por el asa, que se cae, ¿vale? O sea, es mucho mejor cogerla así, porque si la cogen por el asa, la asa de plástico tiene más peso y creo que no está bien diseñada, se puede romper fácilmente. Por lo tanto, esa colección, bueno, de la manera menos pesada en la que la pueden utilizar es yéndose a la página web de la Consejería, porque están todas en PDF. O sea, están colgadas en la página web de la Consejería, sección guías y publicaciones. Tienen ustedes los 10 manuales en formato PDF al acceso, accesibles para todo el mundo. Bueno, pues en esa colección de manuales no había un manual sobre dificultades específicas de aprendizaje. Había enfermedades raras y crónicas, había trastornos del espectro autista, trastornos graves de conducta, todas las discapacidades, un manual general para que se supieran ustedes cuál es el recorrido que puede seguir un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, uno de las discapacidades intelectuales. Bueno, 10 manuales, pero no había sobre dificultades específicas de aprendizaje. Por lo tanto, ante una reclamación y una demanda y una voz precisamente de las familias, vamos a publicar un nuevo manual que sería el volumen 11 sobre atención al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y más concretamente con dislexia. Porque desde la dislexia prácticamente se dan todas las demás dificultades de aprendizaje. O sea, un chaval con dislexia va a tener también dificultades en cualquier lenguaje escrito. Y la numeración es un lenguaje escrito, por ejemplo, con lo cual también va a tener dificultades en las matemáticas. Bueno, pues eso está en fase de maquetación, con lo cual el manual está hecho, está en fase de maquetación y el curso próximo será una realidad. Y otra intervención interesante ha sido que desde la Consejería se ha dado traslado a la Secretaría General de Universidades de una serie de orientaciones para adaptar el acceso a la universidad para el alumnado con dislexia. El alumnado con dislexia requiere o podría tener un adecuado seguimiento de las enseñanzas universitarias si desde el acceso se le hace una serie de adaptaciones. Se le pueden hacer adaptaciones del tipo ampliarle el tiempo de la prueba, permitirle que utilice un lector de imágenes, permitirle que haga la actividad con un ordenador, quitarle la conexión a internet, no se puede copiar, no tiene nada, lo deja el ordenador vacío y ya está, pero que escriba con un ordenador, si tampoco es tan claro, ¿no? Bueno, pues esas orientaciones que ya se están aplicando en algunas universidades del territorio estatal, del territorio nacional, las hemos hecho nuestras y se las hemos trasladado a la Secretaría General de Universidades para el acceso, la adaptación de la prueba de acceso a la universidad. Este año yo creo que no van a entrar, pero esperamos que el año que viene sí se adapten esas pruebas para el alumnado con dislexia en la universidad. El alumnado con otras dificultades en el aprendizaje, que sería este alumnado que, como he dicho antes, va mal.
el alumnado que va mal. También es un alumnado al que hay que atender, por supuesto. Las medidas se recogen, todas las medidas de atención a la diversidad se recogen en una orden que fue controvertida en sus inicios, pero que de alguna manera, después del alboroto, pues viene a ser un marco en el que movernos. La orden del 25 de julio de 2008 es la que recoge la atención a la diversidad en los centros educativos, y ahí se recogen algunas de esas medidas. Agrupamiento flexible, desdoblamientos de grupos, apoyo dentro del aula, agrupación de materias en ámbitos, en la educación secundaria obligatoria, programación de actividades para las horas de libre disposición, programas de refuerzo y programas de adaptación curricular. Los agrupamientos flexibles son prácticamente jugar con un tercer profe, prácticamente, jugar con un tercer profe. ¿Para qué? Pues para intentar que el alumnado, en función de diferentes criterios, pueda ir rotando en diferentes temáticas. Un agrupamiento flexible puede ser tremendamente excluyente, o puede ser tremendamente bueno para atender al alumno. ¿Vale? ¿Cómo es tremendamente excluyente? Pues si yo el agrupamiento flexible lo entiendo como un grupo A de los más listos, un grupo B de los que van bien y un grupo C de los que van mal. Eso no es un agrupamiento flexible. Para un agrupamiento flexible, evidentemente, y para que un agrupamiento flexible no sea una educación con exclusión, para que eso sea viable, realmente hay que agruparse por otros criterios. Se puede agrupar en algún momento por nivel de competencia curricular, cuidado. Porque tú sepas más o sepas menos, sí, pero para una determinada tarea, o porque tú sepas sobre algo o el otro sepa sobre otra cosa. ¿Vale? Pero si yo el agrupamiento no voy rotando esos criterios, realmente al final lo convierto en algo totalmente segregador. Por lo tanto hay que estar muy atento a la hora de hacer esos grupos para que un centro educativo tenga perfectamente establecidos los cauces de revisión del por qué un niño está en ese grupo y por qué no está en ese grupo. Un agrupamiento flexible es atender a la diversidad programando actividades diferentes para diferentes chavales. Y es pelín delicado. El desdoblamiento del grupo es lo mismo, pero hacer dos grupos de una misma materia. Una misma materia, hacer dos grupos, y el desdoblamiento también se suele hacer por nivel de competencia curricular. También se suele hacer por nivel de conocimiento. Entonces, ahí también estaríamos haciendo una medida que, mal interpretada, puede ser también una medida ciertamente excluyente. El apoyo dentro del aula, del que me han comentado que habéis estado hablando, en la ponencia de Juan de, ¿no? Donde estuvo Juan de Dios el otro día, ayer, ¿no? Estuvisteis hablando de apoyo dentro del aula. El apoyo dentro del aula sí, pero no siempre, desde mi punto de vista, sí, pero no siempre, y sí, pero no de cualquier manera, ¿vale? O sea, yo cuando he trabajado como PT y he hecho apoyo dentro del aula, yo siempre he dicho que determinadas cosas yo las tengo que explicar fuera. O sea, determinadas cosas yo me las tengo que llevar, porque hay cosas muy específicas y hay que explicar con mucha más concentración, con mucho más detenimiento, y voy a hacer mi intervención va a ser más beneficiosa para el alumno si se lo explico en petit comité, si lo hacemos a nivel reducido. Y luego nos va para el aula, o sea que no, sin ningún tipo de problema. Pero no hay que ser radical en los planteamientos, desde mi punto de vista. No hay que ser radical en los planteamientos y no hay que defender siempre dentro del aula porque sí. Siempre dentro del aula, sí, siempre que en algún momento no sea más beneficioso fuera del aula. Porque puede ser beneficioso dentro del aula. Cuando por norma es fuera del aula. ¿Cuando por norma cómo? Es fuera del aula, hay centros que no Sí. ven ningún sentido. Sí. Y sobre eso los padres como actuamos, ¿no? Porque En la mayoría... la flexibilidad, pero es que nada, ninguna mente pensante dentro del centro que vea la flexibilidad. Puede pasar muchas veces. Puede pasar muchas veces, no, sí, lo tengo claro. Puede pasar muchas veces. Mira, todavía en la educación tenemos muy afianzado, muy afianzado. Alguna vez me traigo una diapositiva, lo que pasa es que como no era el tema, lo traigo muy afianzado lo que se llama la balcanización de la enseñanza. Y la balcanización de la enseñanza es que nos convertimos todos en repúblicas, con aquella guerra de los Balcanes en la que cada uno era el mismo con su mecanismo, y ahora nos hacemos muchas repúblicas chiquititas, ¿vale? Los reinos de Taifa, si no lo traemos aquí,
y cada uno dentro de su clase hace lo que considera que tiene que hacer, cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, pues así, permítanme que yo afirme que así no vamos a ningún lado. Así no vamos a ningún sitio. Yo comparto plenamente contigo que son muchas todavía las prácticas en las que no se trabaja dentro del aula. No se trabaja dentro del aula. Yo ya te digo, trabajo dentro del aula preferentemente sí, pero no siempre dentro del aula porque sí, está claro, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer también intervenciones muy específicas que se tendrían que hacer fuera, ¿no? Y también cuando se hace el apoyo dentro del aula, también hay que tener en cuenta que hacer apoyo dentro del aula no es que yo llego y me siento al lado del niño. Apoyo dentro del aula, llego y me siento al lado del niño. No. Tener 2 personas en un aula para trabajar con todos los niños es un lujo, ¿eh? Es un lujo. Puedo trabajar de otra manera, atendiendo a todos los niveles. Puedo trabajar de muchas maneras posibles. Yo tenía un compañero, secretario de un colegio en el que yo era jefe de estudio, y él era, pues un maestro que no había hecho una programación en su vida. Nunca. Que, os voy a decir una barbaridad, que fumaba cuando no se podía fumar. O sea, iba en contra de casi todo. Pero él decía una cosa. Decía, no hacía exámenes, por ejemplo. No hacía exámenes a los niños. Y decía, tan torpe soy yo que tengo 25 niños en la clase y no sé lo que sabe cada uno. Y lo sabía, ¿eh? Pero perfecto, ¿eh? Y lo que los padres valoraban de ese profesor, es que, llegado el día de entregar las notas, él se llevaba 2 semanas entregando las notas. Y 2 semanas entregando las notas, ¿qué era? Que se sentaba padre por padre, madre por madre, y se sentaba y decía, mira, tu hijo ha hecho esto. Yo creo que debería hacer esto y lo otro. No sé qué. Y le daba un montón de recomendaciones, un montón de tareas. O sea, era, pues un maestro peculiar. Cuando menos peculiar. De todas maneras, sí es verdad que si estoy diciendo que una persona, él decía que si él no era capaz de saber qué es lo que sabe y lo que no sabe hacer cada uno de los que están en su clase, pues imaginar lo que es tener 2 personas. Es que te puede permitir hacer muchísimas cosas dentro del aula. Muchísimas cosas. Y por supuesto, también hacer cuestiones que son muy específicas para determinados alumnos que tienen necesidades educativas especiales. También. Bueno. Sí, terminamos. La agrupación de materias en ámbitos, que sería una medida interesante, porque es la que permite la globalidad del conocimiento. O sea, si yo, en vez de abordar el conocimiento desde las matemáticas, la lengua, las ciencias, no sé qué, que son parciales, lo abordo juntos, realmente estoy accediendo al conocimiento de una manera mucho más global, mucho más real. Es una medida muy interesante que está prevista para el primer ciclo de la ESO. Realmente la más importante o la más conocida, la más fuerte, es la idea de los programas de adaptación curricular. Los programas de adaptación curricular, que las adaptaciones curriculares son de 3 tipos: adaptaciones curriculares no significativas, que se concentran en adaptaciones de tipo metodológico, de maneras de evaluar, que hagan que el alumno, sin apartarse significativamente de los objetivos y contenidos que desarrollan el resto de sus compañeros y compañeras, pues tenga una adaptación en la manera de trabajar con él. Yo trabajo contigo lo mismo, pero de otra forma. ¿Vale? La adaptación curricular significativa, que es una medida en la que el currículum sí se aparta significativamente, sí se modifica significativamente con respecto al currículum ordinario. Si hay unos objetivos que se tocan, si hay unos contenidos que se tocan, si hay unos criterios de evaluación que se tocan. Y esta es una medida dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales, o sea, en este caso, sería dirigida únicamente al alumnado con discapacidad. También puede haber un chaval con trastorno grave de conducta que tenga una adaptación curricular significativa, pero fundamentalmente para el alumnado con discapacidad. Y la tercera modalidad, ahora esa es la que voy. Y la tercera modalidad es la adaptación curricular para alumnado con altas capacidades intelectuales. Son los 3 programas que existen dentro de la normativa. La adaptación curricular para alumnado con altas capacidades intelectuales es una medida que prácticamente no se hace, porque, entre otras cosas, no hay una tradición, no me gusta utilizar esa palabra, pero no hay una tradición de atención al alumnado con altas capacidades de manera específica. No lo ha habido. Hay buenas experiencias,
hay buenas prácticas, pero digamos que no es algo extendido, ¿no? El plan de altas capacidades intelectuales, una de las cosas que incluye, una de las cuestiones que incluye es la creación del modelo de adaptación curricular para alumnado con altas capacidades intelectuales, y ya tenemos un grupo de trabajo que está trabajando, el documento está prácticamente terminado y el curso que viene, con total seguridad, en el programa, en la aplicación informática Seneca, habrá un modelo de adaptación curricular para alumnado con altas capacidades intelectuales que el profesorado podrá utilizar. Eso por sí solo no vale para nada. Eso por sí solo no vale para nada. Es un documento, es un papel que los profes pueden tener, pero eso por sí solo no vale para nada. Una de las principales medidas, una de las principales apuestas dentro del plan de altas capacidades intelectuales es la formación. Hay una importante programación de actividades de formación para los equipos de orientación educativa, para los departamentos de orientación y para el profesorado en general sobre la temática de la atención al alumnado con altas capacidades intelectuales. La orientación educativa y su relación con este alumnado, y ya termino. A ver, la orientación educativa es un elemento fundamental. La LEA lo define como un factor de calidad del sistema educativo. Esos son solo algunos datos. Tenemos 156 equipos de orientación educativa en Andalucía, 656 orientadores y orientadoras en equipos de orientación educativa, 8 equipos de orientación educativa especializados, 54 orientadores y orientadoras en los equipos de orientación educativa especializados, 872 departamentos de orientación en institutos de educación secundaria, 1.021 orientadores y orientadoras en secundaria y 141 centros con más de un orientador u orientadora. Esas son cifras. Yo las cifras, la verdad es que, si os habéis fijado, no he dado ninguna. O sea, esas son cifras. Y esto, en principio, ¿cómo repercute? ¿Cómo repercute? ¿O qué os tengo que contar en relación a la orientación? Bueno, ustedes saben que recientemente se aprobaron los reglamentos orgánicos de los centros. Sabéis que los reglamentos orgánicos pues cambian de alguna manera la percepción o la autonomía que un centro tiene para diseñar sus propias actuaciones. Y esos reglamentos derogaron alguna normativa que estaba regulando determinadas cuestiones, entre otras la orientación educativa y la acción tutorial. Al derogar ese decreto, la orden que regulaba la acción tutorial, estamos ahora terminando de elaborar una nueva orden de acción tutorial. Y la nueva orden de acción tutorial tiene que ver con el fomento de algunas cuestiones importantes. En primer lugar, se regula la cotutorización del alumnado con necesidades educativas especiales. Solo me estoy centrando en aquellas cuestiones que tienen que ver con la temática de lo que vamos a ver. Cotutorización del alumnado con necesidades educativas especiales. La LEA habla de que la tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales sería ejercida por el profesorado especialista. ¿Vale? Bueno, pues eso no puede ser. Y como eso no puede ser, ya está en los reglamentos y vamos a regular de manera más detallada una cotutoría del alumnado con necesidades educativas especiales por parte del tutor del grupo ordinario y el profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje. Se habla del equipo de orientación en primaria. En los reglamentos se crean los equipos de orientación en primaria. Un equipo de orientación en primaria que está compuesto por el profesorado de pedagogía terapéutica, el de audición y lenguaje si lo hay, el orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación educativa y todos aquellos profesionales no docentes con competencias en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Además de todo el profesorado que lleve a cabo programas de atención a la diversidad en el centro. O sea, el que sea el profesor de refuerzo, la profesora de refuerzo, también está en el equipo de orientación. El equipo de orientación se crea, pero no se le dota de funciones. Tiene unas funciones que están en un decreto de una manera muy esbozada, y en la orden se le dota de funciones. Unas funciones muy específicas que realmente llevan a potenciar la acción orientadora en la educación primaria. Y una de las cuestiones que se regulan en esa orden es la elaboración de un documento que es el Plan de Orientación y Acción Tutorial. Y el Plan de Orientación y Acción Tutorial se centra en 3 apartados. En el desarrollo de actuaciones que vayan encaminadas al desarrollo personal y social del alumnado, al apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y hemos querido cambiar lo que se decía anteriormente, se hablaba de la atención a la diversidad. No, la atención a la diversidad no. El apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿de quién? De todos. Eso es parte de la acción tutorial. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
y apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje porque realmente ustedes saben, y yo sé, y todos sabemos, que tenemos que hacer que nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan mejores resultados. Tenemos que hacer que tengan mejores resultados, con lo cual la intervención en el apoyo de maneras de aprender es fundamental. Y por último, habilidades para la gestión de la carrera. Eso que suena un poco raro, es como se está llamando actualmente a nivel europeo a la orientación vocacional y profesional. Orientar vocacional y profesionalmente actualmente es muy difícil. Porque tú orientas para el empleo, pero ¿para qué empleo? ¿No? ¿Orientar para qué empleo? Bueno, eso es una reflexión importante. Hay un informe, el informe McKinsey, que yo no sé si ustedes lo conocen, si no, yo les recomiendo que lo vean. Y hay más informes, todo lo que es todas las reflexiones de la Estrategia 2020 de la Unión Europea. En la Estrategia 2020 se marcan una serie de objetivos. Y la Estrategia 2020, una de las cosas que se dicen es que de aquí al 2020, un buen número de nuestros alumnos y alumnas trabajarán en profesiones que todavía no se han inventado. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que mi proceso de enseñanza y aprendizaje o que mi orientación vaya encaminada a aprendizaje cerrado. Yo tengo que aprender, tengo que enseñar a que aprendan, tengo que enseñar a que investiguen, tengo que enseñar a que se busquen la vida de alguna manera, que eso realmente es uno de los mejores aprendizajes que se pueden trasladar a una persona en proceso de desarrollo. Por lo tanto, si eso lo unimos al elevado nivel de abandono escolar que tenemos en todo el sistema educativo español, un elevadísimo nivel de abandono escolar, hace que la acción orientadora sea una acción fundamental. Fundamental. El abandono escolar se entiende, y creo que nos hemos enterado todos hace prácticamente un año, el abandono escolar se entiende como todas aquellas personas que cuando terminan la educación secundaria obligatoria, con o sin titulación, no hacen nada más. Eso es abandono escolar temprano, no es no ir al colegio, no. El abandono escolar temprano es que yo, después de terminar el tiempo que tengo que estar aquí, ya no he hecho más nada. ¿Vale? Eso es el abandono escolar temprano. Bueno, pues, eso no me atrevo a dar cifras, pero bueno, estamos hablando en España de más del 30%. Más del 30%. Y más del 30% es una barbaridad. ¿Vale? Es una barbaridad. Y como es una barbaridad, pues hay que tomar medidas para ello. Y parte de las medidas que hay que tomar se concentran en una buena acción orientadora, en una buena detección precoz de las dificultades de aprendizaje, en una buena dotación de apoyos para que el alumnado se vea apoyado en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso no es fácil. No es nada fácil, pero desde luego sí está la convicción de trabajar en esto. Termino. Algunas reflexiones finales serían que la Consejería de Educación, por supuesto, va a seguir con el impulso a la construcción de un sistema educativo inclusivo. Vamos a seguir con esto. Yo, como ha dicho antes el compañero, me ha presentado diciendo que estuve 6 años trabajando en un centro del profesorado. Esos 6 años que estuve trabajaba haciendo toda la formación relacionada con la atención a la diversidad del alumnado, con todo lo que sería la promoción de un sistema educativo inclusivo. Y os aseguro que cuando se trabaja de manera decidida en procesos formativos, en procesos de reflexión sobre la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, se ven los resultados. Seguirá apoyando, por supuesto, con publicaciones, con formación, con recursos, y hay una pieza clave que ya anunció el consejero en el Parlamento, hará aproximadamente un mes, y es la publicación de un nuevo decreto para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Un nuevo decreto que venga a aglutinar todo lo que os he contado. O sea, todas las medidas para todos los colectivos que os he contado estarían en un decreto que ordenaría el marco y ordenaría la actuación con este alumnado. Este nuevo decreto viene a sustituir a un decreto que está vigente pero que no corresponde con nuestro actual marco, que es del año 2002. En el año 2002 fue cuando se hizo el anterior decreto
en aquel momento para alumnado con necesidades específicas, necesidades educativas especiales, y la actualización del marco normativo pues viene a revisar esas actuaciones para adecuarlas a un contexto actual. Pero el sistema no mejora solo con la reforma de la normativa. Yo siempre he dicho que si en la consejería pensamos que cuando terminamos de hacer un texto y el texto se publica en el BOJA, si cuando pensamos que ya está hecho, en absoluto. Cuando sacamos algo en el BOJA es cuando empieza. Cuando sacamos algo en el BOJA es cuando empieza. A partir de ahí es cuando hay que hacer que realmente lo que se ha escrito se cumpla y proporcionar los apoyos para que se haga lo que se ha escrito y ayudar para que se haga lo que se ha escrito. Porque si no, estamos escribiendo y ya está. Nuestro convencimiento es proporcionar todos los apoyos que estén en nuestra mano para que después de la publicación del nuevo decreto sea viable aplicar todas esas medidas de atención a la diversidad. Y decía que esto no se hace solo con la normativa, se hace, bueno, pues, con convicciones, y se hace con un trabajo colaborativo, en el que por supuesto, ustedes son una pieza fundamental. Yo creo que en muchas ocasiones, esto que estoy diciendo no parece muy adecuado que lo diga como jefe de servicio, no me están grabando, pero decía que en muchas ocasiones hablamos cuando yo hablo para profesorado, en muchas ocasiones digo, mira, no podemos decir que queremos la colaboración de la familia y cuando viene la familia no quererla, ¿vale? Eso no nos vale. Algunos seréis docentes también, ¿eh? Sí. Bueno, pues no, es que no nos vale, es que no. O sea, si queremos la colaboración la queremos y si decimos que la necesitamos, pero cuando vengan... O sea, yo no puedo llamar a la familia para reñirle. Cuando lo llamo dos veces ya no viene más, ¿no? Entonces, realmente tenemos que creernos, tanto por vuestra parte como por nuestra parte como profe, tenemos que creernos que es necesario que colaboremos. Pero es que eso es una convicción. Y hay que partir de convicción. Y hay que creer de verdad que tú no estás para controlarme, ni para decirme que es lo que estás haciendo mal, que también, ni que ellos ni que yo tenga la percepción de que tú estás controlando. No es eso. Si realmente partimos de convicciones, vamos a conseguir que nos sentemos juntos y que podamos hacer trabajos colaborativos. Así que, sin nada más que decir, yo os doy las gracias por vuestra atención. Ahí tienen mi correo electrónico por si alguna pregunta se queda en el tintero, además de las que me hagan ahora, por supuesto. Muchas gracias.